Así amaneció el entrevistado. Son las 8 de la mañana con 57 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció vía teléfono al doctor Vicente Soriano. Él es PhD de la UNIR Health Science School and Medical Center. Doctor, bienvenido. Usted ha dicho que se acerca el final de la pandemia. ¿Para cuándo será esto? Buenos días. Bueno, eso es una interpretación, buenos días primero de todo, eso es una interpretación un poco optimista y yo creo que hay que matizarla con los siguientes comentarios. Mire, básicamente la sensación después de 2 años de pandemia es que en muchos países un 25%, 30% de la población ha padecido la infección natural, ha padecido COVID con síntomas o sin síntomas. Luego, una gran proporción de la población ha sido vacunada. Por ejemplo, en España es el 90% de la población. Y la tercera variable es que las nuevas variantes que van apareciendo, por ejemplo, Omicron en el momento actual, que es la predominante en muchos lugares del mundo, es más transmisible, pero es menos grave, menos virulenta. Entonces, en este contexto, la aprobación de los nuevos antivirales orales, las pastillitas, que se toman 3 por la mañana y 3 por la noche durante 5 días, probablemente van a explicar que en menos de unas pocas semanas, en unos pocos meses, esto deje de ser un problema de salud pública que nos obliga a cerrar la economía. Este es el mensaje de la OMS, como en las hepatitis víricas. O sea, no buscamos erradicar las hepatitis víricas. Damos por supuesto que han venido para quedarse, pero como problema de salud pública va a desaparecer con las vacunas y los antivirales orales. Doctor, según lo que usted nos dice, ya con la vacuna, ya con las pastillas, ya con la gente ha sido contagiada, ya con todo esto, el panorama que se viene es un panorama positivo, es decir, estamos viendo ya la luz al final del túnel. Así es. Yo creo que usted lo ha explicado muy bien, o sea, es en el escenario actual con mucha gente que ya se ha infectado de manera natural, con las vacunas que ha recibido muchísima proporción de gente y la disponibilidad de test de antígeno, que uno se lo puede hacer en casa y empezar a tomar las pastillitas, hombre, no se van a colapsar los hospitales, que es el gran motor que nos obliga a cerrar la economía, a quedarnos en casa. Vamos a poder manejar más el COVID como un agente de los catarros de invierno que tenemos otros muchos, como la gripe, el virus respiratorio sincitial. Doctor, ¿cómo se da por terminada una pandemia? ¿Cuándo los especialistas dicen ya se acabó la pandemia? Cuando la OMS dice ya se acabó esta pesadilla que estamos viviendo. Mire, la OMS no va a decir que se acabó la pandemia, porque como le comentaba hace un momento, la sensación clara y distinta es que esto no es el SARS, el coronavirus que produjo la neumonía muy grave en el año 2002 y se erradicó en 9 meses, desapareció, se extinguió del planeta. Esto ha venido para quedarse y vamos a tener virus del COVID con nuevas variantes, probablemente ya de manera indefinida, y se va a parecer más a un quinto coronavirus parecido a los otros 4 coronavirus que ya hay endémicos en humanos y que producen cuadros de resfriado, de catarro, todos los inviernos, desde hace décadas. Este ha venido para quedarse. La OMS no va a decir que ha desaparecido la pandemia. Lo que va a decir es que se ha controlado como problema de salud pública. Ok. Doctor, justamente estaba el otro día leyendo acerca de que habían algunos especialistas que vaticinaban que el nivel de mortandad en los no vacunados iba a ser casi similar al del inicio de la pandemia, que esta era la gran ola de los no vacunados. Sin embargo, hemos visto que con esta variante nueva, Omicron, pues las cosas no están al mismo nivel que en el año 2020. ¿Cree usted que todavía las personas que se niegan a vacunarse están en riesgo mortal con estas nuevas variantes? Pues mire, yo creo que el mensaje es, si te vacunas, la probabilidad de que hagas una forma grave, una pulmonía, es mucho menor, con las variantes anteriores y con Omicron. Dicho eso, la evidencia actual sugiere que Omicron, la variante actual predominante, es menos agresiva
que las que iniciaron la pandemia en el año 2019 y 20. O sea, hay varias publicaciones científicas que demuestran que Omicron es una variante que infecta menos a las células críticas del pulmón. Se queda más en el árbol respiratorio superior, en la mucosa de la boca y de la nariz. Pero dicho eso, si una persona no vacunada se expone a Omicron, el riesgo de que requiera hospitalización es mayor que un vacunado. Por lo tanto, no tenemos más armas. O sea, lo único que podemos hacer es educar a nuestra población para que pierda el miedo a las vacunas, los que lo tienen, y que vean que es maravilloso el beneficiarse de la vacunación. Ni los médicos nos creíamos el beneficio de las vacunas del año pasado, se lo puedo decir en primera persona. Madrid era un epicentro de la pandemia de COVID y gracias a las vacunas esto se pudo controlar. Ha sido maravilloso el éxito de las vacunas. Son uno de los grandes éxitos médicos. Son las 9:02 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Vicente Soriano, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, en estos momentos diferentes farmacéuticas, por ejemplo Pfizer, anuncia en marzo sacar otra vacuna contra el COVID, contra Omicron. Escuchamos nuevas variantes y a esto se suma también la idea de tener en las farmacias pastillas para tomar y curarse como una gripe. ¿Esto también llegaría a pasar? Porque usted mencionaba que podría permanecer ya con nosotros el virus y entonces lo podríamos tratar como una simple gripe, o cuando te duele la cabeza tomas una pastilla y ya lo hacemos parte de nuestro día a día entre las enfermedades comunes que hay en la población. Pues mire, la actualización de las vacunas para el COVID va a seguir un poco los mismos pasos que para la gripe, que cada año pues recibimos o reciben las personas en las que está indicada la vacunación una dosis actualizada para la variante que se espera pueda producir más daño ese año. Esto va a aparecer igualmente con el COVID. Se van a actualizar las vacunas. Esto que ha comentado usted de Pfizer, dentro de 2 meses actualizará y cubrirá pues la variante Delta y la variante Omicron. Eso es lo que ha dicho Pfizer y es esperable que ocurra con otras vacunas, con Moderna y también con Janssen y con AstraZeneca probablemente. Después las pastillas. Las pastillas van a ayudar mucho a complementar el beneficio de las vacunas. Van a servir sobre todo para los pacientes gorditos, diabéticos y de más de 65 años, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves, a, si cabe, protegerles más. Ellos, cuando vean que han tenido un contacto de riesgo o cuando empiezan con moquillo y dolor de cabeza en los inviernos, directamente se podrán hacer el test en casa. Ya nos lo hacemos ahora. Test de antígeno que funcionan muy bien. No hace falta hacer una PCR, esto es muy importante saberlo. Y tienen que bajar el precio, los test de antígeno. Tienen que venderse en packs de 10 o de 25 en las farmacias, como los test de embarazo, y que cuando uno cree que lo tiene, se lo pueda hacer. Y si es así, empezar a tomar las pastillitas si es de uno de los grupos de riesgo de gravedad. Para el resto de la población normal, para la gente joven, mire, la sensación, como ya hacemos ahora, es que básicamente si uno es positivo, lo que tiene que hacer es aislarse durante 5 o 7 días para no contagiar a otros y poco más, paracetamol y beber agua. Es solo para las formas graves, para las que hay riesgo de hospitalización, para las que estará indicado el tomar además las pastillitas, con independencia de que puedan estar vacunados, porque la gente vacunada no está protegida de reinfectarse. Es más, las reinfecciones ocurren muchas veces en gente vacunada. Es en el tracto respiratorio superior, en la boca y en la cavidad nasal, pero no baja al pulmón, no produce neumonía, que es lo que obliga a hospitalizar. Son las 9:05 a.m. Nos encontramos con el doctor Vicente Soriano, para mí un experto mundial en el tema del COVID. Gracias, doctor, por estar aquí, por recibir nuestra llamada. Así amaneció y el Ecuador entero le agradece por estar con nosotros y brindarnos toda su experiencia. Doctor, a lo largo de toda esta pandemia, tal cual como usted lo ha explicado, y con el tal vez menor creencia hacia las vacunas y ahora aún más personas creyendo en ellas, usted, por ejemplo, acabo de leer que Chile va a colocar ya la 4ª dosis. Israel hace 15 días anunció que va a vacunar a su población en una 4ª dosis. Su experiencia, ¿qué dicta? ¿Hasta cuándo nos vamos a vacunar? Es decir, ¿existe la posibilidad ya real de una 4ª, tal vez una 5ª, y luego todo lo que usted nos ha contado a través de las pastillas y cómo esto va a ser un tema de invierno?
Doctor, por favor, su comentario. Pues mire, le voy a dar mi opinión. Yo creo que el insistir en la conveniencia de la vacunación con 2 dosis, luego con 3, tiene su recorrido. Más allá de 3 o 4, cuando se actualice para la variante Delta y para Omicron, ya no más. O sea, ¿por qué? Porque no puedes insistir siempre en lo mismo. Es muy conveniente desarrollar alternativas, estrategias diferentes que complementen el beneficio de las vacunas. Las vacunas han sido fundamentales para controlar la pandemia de COVID. Con una dosis fue increíble. Con 2 dosis se reforzó. La tercera es de refuerzo, de memoria, a partir de los 6 meses de las 2 primeras. Una cuarta, pues probablemente irá un poco mejor, pero evidentemente ya estás en la parte de arriba de la meseta. Aportará poco beneficio, quizás cubriendo las nuevas variantes. Mi sensación es que más que insistir en cuarta, quinta, sexta o séptima dosis de la vacuna, lo que hay que hacer es potenciar alternativas, estrategias alternativas. Y gracias a Dios esto ha ocurrido con los antivirales orales, que esto ha llevado tiempo, ha llevado 2 años sacar medicamentos como en el VIH, el SIDA o en la hepatitis C. Acaban de salir los primeros antivirales, pastillitas para tratar el COVID. Fundamental. Son 3 pastillas por la mañana y 3 por la noche durante 5 días, y con eso se aborta la infección. Doctor, y la teoría de ya que también lo ha estado pensando Israel y otros países, que al principio obviamente de la vacuna los Países Bajos trataron de hacerlo, pero sin vacunas, de dejar a la gente ya en libertad, o sea, ya de que se contagie el que se tenga que contagiar, ya con las vacunas, la tercera o cuarta, como usted dice, que son suficientes. ¿Qué tal le parece esa teoría? Mire, el esperar que aparezca lo que llamaban la inmunidad de rebaño y de esta manera que las sucesivas reinfecciones pues ya sean menos graves, eso lo que ha demostrado es que es erróneo, y el desastre que ocurrió en Suecia y el que ha ocurrido en Inglaterra pues lo confirman. O sea, no es lo mismo el dejar que el virus se expanda de manera natural entre toda la población, incluidos ancianos, inmunodeprimidos, diabéticos y gorditos, no estando vacunados, que una vez estando vacunados. O sea, no tiene nada que ver. En la primera circunstancia, la mortalidad es muy alta, como ocurrió en Inglaterra y en Suecia, y en cambio ahora esto no tiene nada que ver. En España tenemos el 90% de la población vacunada con al menos 2 dosis y casi una tercera parte de ellos con 3 dosis. Pues la mortalidad ahora mismo es muy baja para el muy elevado número de casos que todavía tenemos después de las fiestas navideñas. Claro, pero yo le decía... Claramente no tiene nada que ver. El concepto de inmunidad de rebaño no se aplica al COVID, porque la inmunidad no es protectora 100%, solo produce protección parcial. Me quedó clarísimo. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Son las 9:09 de la mañana y estábamos conversando con el doctor Vicente Soriano. Él es PhD de la UNIR Health Science School and Medical Center. Gracias por sus respuestas, que han sido realmente muy aclaradoras sobre este tema que realmente pues tiene todavía alarmada a toda la población mundial, el COVID-19.